Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política. Y hoy vamos a hablar, en este caso, tenemos con nosotros como invitado, y vamos a hablar, por supuesto, de las próximas elecciones, la próxima cita electoral, el 26 de junio. Pues con nosotros tenemos en los platós de Canal 4 y con ustedes también compartiendo este tiempo de entrevista y este tiempo importante de información a los televidentes, aquellas personas que todavía están dudando a quién votar o a quién no votar. Pues bueno, nosotros intentamos aclarar las propuestas de los diferentes partidos y en este caso con la presencia del candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas por Ciudadanos, a don Saúl Ramírez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Estoy aquí como en casa, así que muy bien, la verdad. 26 de junio, cita electoral. Nos jugamos mucho. Nos jugamos muchísimo, de hecho. Nos jugamos entre un gobierno de acuerdo, un gobierno para hacer cambios sensatos, cambios a mejor, obviamente, o un gobierno donde puede estar unas personas que quieren vendernos humo, que quieren sacar millones como si fuese dinero del Monopoly, y otras personas que están estupendas en el inmovilismo, en el radicalismo de no moverse, de que todo va muy bien y que desde luego no están en contacto con la sociedad, no se han dado una vuelta por nuestras calles, por las calles de Canarias, donde podrían ver claramente que la acción económica se ha reducido, que seguimos teniendo 5 puntos que superan la media del paro de la media nacional, que seguimos teniendo deficiencias, que el sector primario está totalmente masacrado, que es verdad que tenemos un sector turístico que está haciendo récord histórico de llegada, pero sin embargo eso no se reproduce en nuevos puestos de trabajo y sobre todo en trabajo de calidad. Por lo tanto, en el 26 nos jugamos todos mucho. Yo espero que la gente, primero, que vaya a votar. Eso es lo que les pediría fundamentalmente, que vayan a votar, que no se crean que su voto no sirve, porque al final el voto de los ciudadanos es la herramienta que tienen para castigar o premiar las políticas, las acciones, las comunicaciones, y yo creo que estos 5 o 6 meses, que es verdad que hay que pedir perdón por no haber llegado a un acuerdo, yo creo que todo el mundo tiene una parte de culpa. Lógicamente la culpa es de distribución diferente de un partido u otro. Está claro que los personalismos han sido los que han impedido que haya un gobierno estable, un gobierno para poder llevar a cabo todas esas reformas, todas esas medidas para solucionar los problemas de la gente, que es para lo que está la política o para lo que debería estar. Que es verdad que estos últimos años no ha sido así, y de ese hartazgo de la sociedad pues nacen opciones que lógicamente mediante promesas maravillosas. Yo también me gustaría prometer pleno empleo, me gustaría prometer que todo el mundo fuese rico, que pagasen los ricos. Claro, lo que pasa es que hay que ser un poquito cabales, un poquito coherentes, y esos modelos cuando luego se llevan a la práctica pues dan ejemplos como el de Grecia, donde actualmente nuestros pensionistas o los pensionistas griegos tienen un 30% menos de la pensión, de media de pensión que tenían hace 4 años. Es verdad que el señor Tsipras y el señor Varoufakis no han generado la pobreza, pero es verdad que no la han solucionado, sino que la han agravado, ¿no? O modelos como el de Venezuela, donde se ve claramente las imágenes, que para nosotros es nuestra octava isla, donde tenemos 200.000 compatriotas allí viviendo, que están como locos por quererse volver otra vez a nuestro país, donde se ve pobreza, se ve hambre, se ve miseria, y esto de luego no es el modelo que para mí sería el óptimo. Y por lo tanto el 26J, lo primero que voy a pedir a la gente es que hagan un acto de responsabilidad y que vayan a votar, que voten lo que quieran, que voten lo que consideren más coherente. Yo también les pediría que estudiaran un poquito los distintos programas y que pensaran con criterio realmente las promesas que hace cada uno. Nosotros no vamos a prometer nada que no podamos cumplir. Nosotros no podemos prometer una bajada de impuestos cuando Europa nos ha pedido un recorte de 8.000 millones y cuando el gobierno actual nos ha dejado un déficit de 50.000 millones que hay que hacerle frente, porque está claro que si no pagamos ese déficit, si no reducimos la deuda se quedará para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y yo lo que quiero es un país mejor para mi hija, mejor para los hijos de todos. No quiero que el país deba cada vez más dinero. Pero hay un tema que es importante, el programa electoral. Los programas electorales, por lo que vemos, malas experiencias. El señor Mariano Rajoy en las anteriores, pues todo lo que prometió dio un giro de 180 grados y hizo lo contrario. De bajar los impuestos, lo subió, y todo el tema que ya hemos hablado largo y tendido. Y hasta hace muy poquito, el pasado, fíjese usted, el sábado, pues el señor Pedro Sánchez también metió un gol, o no se ha enterado el señor Pedro Sánchez de lo que pasa aquí en Canarias, porque en el programa de La Sexta, donde hablaba con las familias, le decía a una de las familias que no podía estar un diputado del Partido Socialista como diputado o como alcalde o como no, tenía que ser solo diputado. Pues bien, aquí se presenta conjuntamente en una alianza con Nueva Canarias, en el cual lo ha demostrado el señor Pedro Quevedo, que ha sido diputado y ha sido también concejal y no ha renunciado a ninguna de las dos cosas, por lo cual otro patinazo y ya está mintiendo y todavía no ha sido, en este caso no ha pasado las elecciones. ¿Usted cree que el ciudadano de a pie, el vecino y la vecina,
los partidos políticos, ese programa electoral le transmite esa credibilidad. Por supuesto que no. De hecho, el otro día que estaba visitando, como hago habitualmente, una asociación de jóvenes, me lo había pedido el coordinador de la agrupación de Las Palmas, una asociación que hay en la zona de Triana, de 1 de Mayo realmente, y estaba la madre de unos jóvenes. Estábamos explicando un poco lo que es el poder legislativo y las funciones del poder legislativo. Yo además, como había jóvenes menores de edad, lo que pedí es que no hablásemos de partidos, sino de lo que son los poderes, la división de poderes y cómo es el trabajo del legislativo en el día a día. Pero había padres también, entonces una madre me dijo, bueno, ¿y usted qué promete? Y yo se le dije claramente, mire, yo no le prometo nada. Yo no le prometo nada. Yo lo que quiero escuchar en todo caso cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas. Y en base de escuchar eso, podemos saber cuáles son las prioridades a la hora de actuar. Porque para eso está la política, para dar soluciones, para las soluciones de las necesidades y los problemas del conjunto de la población. El problema es que, claro, la gente está harta de escuchar gente que le promete cosas. Yo por eso le decía, ¿pero usted se cree alguien que le promete algo? ¿Usted se cree que Mariano Rajoy, que en el 2011, es decir, hace 4 o 5 años, en la última legislatura, nos prometió a todos que nos iba a bajar los impuestos y seguidamente de obtener la mayoría absoluta más contundente de la historia de la democracia, lo que hizo fue todo lo contrario? Subió los impuestos, hizo la subida de impuestos que nos costó a todos los españoles 25.000 millones de euros. No se lo puede creer nadie. Pero frente a eso, que ahora sigue prometiendo que va a bajar los impuestos, a pesar de que en una carta ha dejado muy claro a la Comisión Europea que va a hacer los ajustes necesarios para llegar a esos recortes que le pide Europa, con lo cual está mintiendo, nos está mintiendo a todos los españoles, por segunda vez en últimos 8 años. Pero claro, tampoco podemos creer a aquellos que nos dicen que van a generar 1 millón de empleos públicos, porque eso lo tiene que pagar alguien. A mí me gustaría poder prometer eso, pero lógicamente nosotros, que somos más coherentes, o por lo menos lo intentamos, y tenemos sentido común, lo que hacemos antes de hacer cualquier medida es calcular cuánto nos costaría y si hay opción de pagarlo. A nosotros nos han llamado siempre los calculines, porque vamos con la hoja de cálculo y nosotros antes de proponer cualquier cosa, lo primero que hacemos es una hoja económica. ¿Se puede pagar? Si lo puedo pagar, ¿de dónde lo voy a pagar? ¿Qué tengo que quitar para poder pagarlo? Porque al final los presupuestos lo que tienen que llevar es una relación entre lo que se ingresa y en qué lo gasto. Y yo creo que esa es la diferencia principal cuando hablamos de un modelo u otro de gobierno. Las prioridades. Nosotros queremos recortar la administración no productiva. Nosotros queremos eliminar, por ejemplo, las diputaciones. Es verdad que hay partidos, sobre todo aquí en Canarias, que nos dicen que las diputaciones y los cabildos son lo mismo. Claro, eso demuestra la ignorancia de algunos partidos. Los cabildos se eligen por sufragio universal. Todos, cuando vamos a votar a las municipales, tenemos una urna para el municipio, otra urna para el cabildo y otra urna para la autonomía. Las diputaciones no. Las diputaciones es sufragio indirecto. Son los ayuntamientos de cada una de las provincias los que deciden quiénes son los que no forman las diputaciones. Y suelen ser un nido donde se guardan pues, los alcaldes, los políticos, los concejales que no han salido en cada una de las elecciones. Eso nos cuesta a cada español, a todos los españoles, 5.500 millones de euros. 5.500 millones de euros que ya tendríamos superado más del 55% de lo que nos está pidiendo de recorte de la Unión Europea. Y no teníamos que ahondar en recortes como han producido estos 4 años que han hecho que, desde luego, el edificio de la sociedad española esté temblando. ¿Por qué? Porque en estos 4 años ha desaparecido el 39,8% de la clase media. Yo siempre veo la sociedad como un edificio. Está claro que generalmente la clase media y la clase media-baja suele ser la base y luego va a haber siempre unos ladrillos en la parte alta. El problema es que durante estos 4 años la parte media del edificio se ha ido despeluchando, se ha ido eliminando. Y eso hace que la consistencia de la sociedad se esté poniendo y se pueda colapsar. Esto produce, y va a producir, lógicamente, pues que emerjan partidos que en el albur y en las olas de decir que son el partido de la gente, como si los demás no lo fuéramos, pues van a salvar el país. Los salvadores de la patria. ¿Qué efecto tiene eso? Pues bueno, tenemos efectos claros que podemos ver. Tenemos un modelo claro que es el venezolano, el griego, y de luego yo eso no es lo que quiero para mi país. Yo quiero para mi país políticos honrados, que no haya corrupción, que eso también es uno de los males que tenemos endémicos en nuestra sociedad, y creo también que se tiene que estar gobernando y legislando a favor de la ciudadanía, ver las necesidades, ver las prioridades. Y por lo tanto lo primero es luchar contra las duplicidades, luchar contra la administración no productiva. No hablamos, cuando hablamos de administración, de médicos o de profesores. No. Estamos hablando de los amiguetes que se han colocado en diputaciones, como puede ser las bochornosas noticias que tenemos de la Diputación de Castellón, del señor Fabra, que se dedica, por cierto, a construir aeropuertos peatonales. Queda muy bonito de cara a un aeropuerto peatonal, aeropuerto del abuelo, como dice él. Pero tampoco en la Durense, que tenemos ahí también una diputación donde el 80% de los trabajadores son todos primos, son todos familiares del señor Bartra.
Esto no lo podemos consentir, porque esto es robar a la ciudadanía. Se puede llamar de muchas formas, pero cuando uno no se está gastando el dinero público de forma eficiente, de forma eficaz, nos está robando a todos. Por otro lado, también hay que hacer una lucha por el fraude fiscal. Está claro que no podemos estar aguantando y soportando una economía sumergida de más del 25%. Y además tenemos claro que tiene que haber un plan de lucha contra el fraude fiscal. Nosotros, precisamente, como grupo, Ciudadanos, llevó una propuesta no legislativa a la Comisión de Hacienda, de la que soy portavoz, de la que era portavoz, mejor dicho, en donde pedíamos que se recuperasen 2.800 millones de euros que se habían dejado de cobrar de la famosa amnistía fiscal del Partido Popular. Porque primero hay que dejar claro que nosotros estamos totalmente en contra de cualquier amnistía. Pero si ya que la han hecho, por lo menos cobren ustedes lo que dijeron que iban a cobrar, que es ese 10%. En lugar de eso, lo que hicieron los señores de la agencia tributaria, mediante un dictamen, nadie sabe de quién, fue reducir del 10 al 3% el importe que iban a cobrar. Por lo tanto, se dejaron de cobrar 2.800 millones de euros y nosotros hemos reclamado al Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Agencia Tributaria, que recupere esos 2.800 millones que no son de ellos, que son de todos los españoles y que se pueden invertir también en políticas sociales. Yo creo que esas son cosas fundamentales. Además, hay que dejar claro que cada euro que se invierte en la agencia tributaria en lucha contra el fraude fiscal revierte en 8 euros para la hacienda pública. Eso significaría que podríamos acabar pues esos 8.000 millones que nos está pidiendo Europa, no tendríamos que hacer ningún recorte en políticas sociales, que yo tengo claro que es lo que realmente va a hacer el Partido Popular, porque le voy a decir, a qué llaman ellos bajar impuestos. Ellos llaman bajar impuestos, y seguramente lo hagan, o lo podrán prometer, bajar el IRPF, y lo bajan 2 puntos. ¿Y sabe qué van a hacer con el IVA? Lo van a subir 4 puntos. ¿Qué va a suponer eso? Claro, yo le bajo el IRPF 2 puntos y le subo el IVA 4, que por cierto, el IVA, como impuesto indirecto, es el impuesto más injusto que hay, porque grava por igual a ricos y a pobres. No es como el impuesto de la renta, que es un impuesto progresivo y que lógicamente grava más a las rentas más altas. No, nos van a subir el IVA. Y luego dirán que han cumplido, porque han bajado el IRPF. No, mire, usted está mintiendo, igual que mintió en el 2011 cuando dijo que iba a bajar los impuestos. Porque además usted ha firmado en una carta dirigida al presidente de la Comisión Europea y ha dicho claramente que va a hacer todos los ajustes y que por favor no nos sancione hasta que acaben las elecciones. Porque esa es otra. Debido al déficit público que nos han dejado, que se han desviado en 2 décimas, lo que habían prometido, que era un 3%, y 2 décimas son 20.000 millones de euros. Debido a eso, nos van a sancionar. Europa nos va a sancionar. Vamos a intentar por todos los medios que no sea así, pero la sanción de la que nos estamos hablando es una sanción que puede llegar a ser de 4.000 millones. Con lo cual no son ninguna buena noticia. Si a eso le añadimos la subida del precio del petróleo, que ya parece que tiene una escalada, y que se van a acabar, lógicamente, esos vientos de cola, nos enfrentamos a una situación económica importante. Y, por lo tanto, pedimos que un gobierno sea serio. Y, desde luego, no nos parece nada serio empezar esta legislatura diciendo que van a bajar los impuestos sabiendo que no van a poder hacerlo. ¿Ciudadanos va a subir los impuestos? Tampoco. Nosotros lo que vamos a mantener son los impuestos. Es más, nosotros nos hemos comprometido a que después de 2 años, donde haremos los ajustes, donde eliminaremos esa administración no productiva, donde haremos una lucha clara contra el fraude fiscal, podamos hacer una bajada de impuestos si nos lo permite el déficit. Porque nosotros jamás podremos y jamás haremos una promesa que no podamos cumplir. El déficit hay que cumplirlo, obviamente. Vamos a pedir a Europa que nos deje flexibilizar ese cumplimiento de déficit para no hacer más recortes. Pero es imposible. Nosotros tenemos un equipo económico que no lo conforman solo Luis Garicano, sino Paco de la Torre, Tony Roldán y una serie de expertos de economía, de hacienda y de contabilidad de las más prestigiosas universidades del mundo, donde se ha estudiado claramente cuáles son las necesidades de recaudación para poder tener y mantener el estado de bienestar. Otra cosa que nos preocupa mucho, no hablamos de las pensiones. Nosotros hablamos de que hay que hacer un gran pacto nacional por la vuelta a las pensiones, un gran pacto al estilo del Pacto de Toledo. Pero lo que no puede ser es que nadie diga que no hay ningún problema cuando realmente el déficit de la Seguridad Social son 17.400 millones de euros. Queda en la caja de la Seguridad Social exclusivamente 33.000. Al inicio de la anterior legislatura quedaban 65.000. Con lo cual es un problema porque además estamos hablando de seguramente el colectivo que para nosotros nos parece más preocupante, más importante, que son nuestros abuelitos. Porque nuestros mayores, que han trabajado toda la vida, se merecen tener una pensión y un futuro tranquilo. Y lo que no puede ser es que estén jugando con las pensiones de todo el mundo. Y esto, desde luego, con un sistema laboral como el que tenemos actualmente, es muy difícil de mantener. Habrá subida de las pensiones, hablamos de pensiones que son ridículas, pensiones que incluso a nosotros nos han llamado a esta casa en los programas en directo, en Hablando Claro, pensiones de una persona que tiene que hacer frente al pago de IVA, el pago de los gastos cotidianos que llevamos y que lleva cualquier ciudadano, pensiones de 396 euros. Sí, está claro que el nivel de las pensiones es una vergüenza. Yo creo que con 396 euros me gustaría saber quién puede vivir. Desde luego,
Yo estoy seguro que si la contabilidad nacional estuviese en manos de ese abuelito o de esa abuelita, no tendríamos el problema de déficit que tenemos, porque desde luego alguien que es capaz de vivir con 396 euros es un mago. Es un mago. Y por lo tanto nosotros lógicamente lo que queremos es primero mantenerlas, primero asegurarlas, que podemos tenerlas para todos, y desde luego hay que darle una revalorización acorde con el nivel de vida. Claro, están diciendo que ellos están subiendo un 0,25% y que ahora mismo, donde se está haciendo un IPC por debajo del 0, es una buena noticia, se está revalorizando. Eso es una falacia. Porque claro, cuando hablan de la famosa bolsa donde se calcula los índices de precios al consumo, meten una serie de variables. Es cierto que con un escenario donde se ha bajado el precio del petróleo, parece que estamos en precios negativos. El problema es cuando quitemos y empieza a subir el petróleo, que eso en la inflación subyacente, lógicamente, va a repercutir negativamente, hará que empiece a subir el IPC. Una vez que empiece a subir el IPC, con una subida de 0,25 no va a poder cubrir, y a lo mejor nos estamos poniendo en escenario donde vamos a poder tener a nuestros pensionistas perdiendo un 2% de poder adquisitivo de forma anual, y eso es una mala noticia. Hablamos del primer problema en Notatus, sí, el primer problema que detecta a los ciudadanos. Hoy por hoy se llama desempleo, pero vamos a hablar de empleo, el antídoto, vamos a hablar en positivo, creación de empleo. ¿Cuáles son las políticas de ciudadanos para crear empleo? Me gusta mucho que me lo pongas en positivo, don Francisco, porque es verdad que hay partidos que quieren ponerse en la parte negativa, en el desempleo, en cuáles serán los días de indemnización. Lo primero que tenemos en nuestro mercado laboral, y eso no se le escapa a nadie, es la temporalidad. No podemos tener un empleo precario, un empleo donde la gente día tras día entre en el círculo de empleo, contrato de un mes, salgo de contrato y estoy 3 meses sin poder trabajar. Vuelvo a entrar un mes y así, continuamente. Por eso creemos que estos partidos que hablan de subir el salario mínimo interprofesional no están en la realidad, porque el problema no es el salario mínimo interprofesional, puesto que hay una serie de convenios que están por encima del salario mínimo interprofesional. Nosotros lo dejamos claro en la anterior legislatura. Nosotros apostamos por acabar con la temporalidad y para eso todos los economistas de un color y otro están hablando del contrato estable, que por cierto, esta medida, que según Podemos era una medida de derechas, lo han copiado y encima lo han copiado mal. Ahora ellos le llaman contrato único temporal, ni siquiera saben copiar bien. El catálogo de IKEA lo han copiado bien, pero debe ser que luego se les han olvidado copiar bien las medidas de los demás, ¿no? Nuestro contrato estable realmente lo que hace es acabar directamente con la temporalidad. Todo el empleo que está actualmente como contrato fijo, ese continúa, no se toca nada, ni las indemnizaciones se tocan. El contrato temporal actual, cuando uno acaba su contrato temporal, y por cierto, la media de contrato, estamos hablando de un mes, 30 días, cuando acaba ese contrato, la indemnización que supone para el trabajador es de 12 días. El nuestro de base empieza en 13, y ya es indefinido. No hay un premio, no tiene un incentivo el empresario en acabar ese contrato, puesto que la indemnización va de forma creciente. Pero es que el trabajador tiene, por lo menos, un día más de indemnización de lo que tenía antes. Y además va a ir adquiriendo derechos año tras año. El segundo año el contrato pasa a ser indefinido con todas las prebendas que tenía actualmente, los famosos 33 días. Y además añades la mochila austriaca. La mochila austriaca es un seguro de desempleo global de cuenta única, de cuenta personal. De tal forma que si uno se va a otra empresa, se lo lleva consigo. Y es una especie como de, si quieres, seguro de pensiones que puede complementar claramente, porque si se jubila lo tendrá como una pensión añadida a la pensión que va a recibir del Estado. Y es una cuenta personal. Lo segundo que queremos aportar, por supuesto, es el complemento salarial, porque vamos a ver, esto es muy sencillo. Cuando 7 millones de trabajadores no llegan a final de mes, es que algo estamos haciendo mal, y eso que estamos haciendo mal se llama empleo indigno, salarios indignos. Y por ponerte un ejemplo claro, una familia, 2 personas con 2 niños que no lleguen a 20.000 euros obtendrían de media 6.000 euros de crédito, 6.000 euros de complemento salarial, que lo recibirían sin que lo sepa el empresario, porque esto me hace mucha gracia cuando ciertos partidos, sobre todo algunos que se dedican a la demagogia, se dedican a atacar este tipo de medidas, pero luego, curiosamente, también lo llevan en el programa ahora le llaman también complemento salarial ellos. Es una cosa curiosa. Estas medidas que eran muy de derechas y resulta que estaban reconocidas por Thomas Piketty, que es su gurú económico, como las medidas para acabar con el sistema laboral precario que tenemos en España. Pues ese complemento salarial haría que esos 7 millones de trabajadores pobres, que a pesar de que estén trabajando no llegan a final de mes, que es una nueva clase que nos hemos inventado en este país, y yo sinceramente eso me parece un drama, porque cuando uno trabajaba antes se aseguraba que por lo menos ya estaba en la clase media, que por lo menos iba a poder pagarse su casita, que iba a poder pagar la luz, que iba a poder pagar el agua, que iba a poder incluso comprarse un cochecito y que iba a poder llevar a su familia de vez en cuando a darse el capricho de ir al cine o ir de vacaciones. Bueno, pues eso se ha acabado. Estos 7 millones de trabajadores, que algunos partidos, como el Partido Popular, se dan golpes en el pecho diciendo que lo han hecho de maravilla, no llegan a final de mes, y que cuando se habla de pobreza energética te miran a otro lado, como decía el ministro Soria, no, esto debe ser por otra cosa, esto no puede ser por el precio de la luz. No, pues sí, hay gente que no pone, por suerte en Canarias esto no pasa, pero
Me refiero porque no tenemos tanto frío, pero por ejemplo en la península hay gente que no ha puesto la calefacción. Pero aquí sí que hay gente que no puede pagar el recibo de la luz, de su luz de casa normal, y esto es una vergüenza. Y luego, de los 3.800.000 trabajadores que seguimos teniendo en las filas del paro, 2 millones de ellos son de larga duración, y para ello nosotros hablamos del cheque formativo. Esto básicamente es un modelo, y yo lo digo claramente, si lo hemos copiado, si es que funcionan en Europa, y si funciona en Europa, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo nosotros en España? Esto básicamente implica que nosotros le damos un cheque formativo, un dinero, donde cada trabajador que esté con un parado de larga duración puede invertirlo en las instituciones formativas acordes a sus necesidades. Y voy a poner un ejemplo concreto. Lanzarote. Les faltaban instaladores de fibra óptica. Fíjese, Lanzarote, que tiene una tasa de desempleo como la media del archipiélago, 5 puntos de la media nacional, en torno al 28-29%, y no tenían instaladores de fibra óptica. Bueno, pues desde la Cámara de Comercio se contactó con una empresa de formación para que diesen un curso de instalación de fibra óptica y sacaron a 20 jóvenes que estaban en el paro más de 2 años. Los formaron y todos están trabajando. Ese es el modelo que realmente queremos instalar nosotros como políticas activas para formar a nuestros trabajadores. Y por supuesto también hay que premiar, ¿por qué no?, a los empresarios. Y cuando hablamos de empresarios nos referimos al pequeño y mediano empresario, al emprendedor, que es el 90% de nuestra estructura empresarial y que son los que dan y generan más empleo. Cuando tengan poca rotación, tendrán un bonus al estilo de los seguros. Cuando tiene usted pocas siniestros, le bonifica a las empresas de seguros bajándole la cuota. Pues esto es lo mismo. Cuando los empresarios tengan poca rotación, nosotros les bonificaremos en la cuota de la seguridad social, que vean que su esfuerzo también está premiado. Y por supuesto al empresario que se aprovecha, que está haciendo una gran temporalidad, que cambia de trabajadores continuamente, a ese habrá que castigarlo. Entonces ahora haremos el bonus malus, es decir, un incremento en la cuota de seguridad social. Ha hecho usted mención de los 6.000 euros, aquellas familias que cobraran menos de 20.000 euros y que para que no se enterara, que no se iba a enterar el empresario. ¿Cómo lo van a hacer y dónde va a partir? Pues esto es muy sencillo. El coste total del complemento salarial son 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. No estamos hablando de ninguna cantidad irreal ni exagerada. Solo con quitar las diputaciones de forma directa nos estamos hablando de 1.100. Ya lo reconoce hasta el Partido Popular. Ya hasta el Partido Popular reconoce que las diputaciones tienen un sobrecoste, según sus cálculos, según los nuestros 5.500. Pero voy a quedar con sus cifras para que no digan que somos partidistas, de 1.100 millones. Ya con eso ya tenemos el complemento salarial. Vuelvo a insistir, al final es cuestión de sentido común y coherencia. ¿Por qué no se va a enterar el empresario? Porque esto es como cuando una mujer se queda actualmente embarazada, tiene a su niño y actualmente tiene una ayuda de 100 euros que le corresponde. Esto no lo ve nadie en la nómina, pero la mujer sí recibe ese ingreso en la cuenta. Esto viene a ser lo mismo. Lo que queremos es que los trabajadores que no llegan a final de mes salgan de ese círculo donde están empobrecidos, porque lógicamente no pueden invertir en formación, no pueden invertir en progreso, no pueden invertir en desarrollo familiar. Y eso nosotros tenemos que acabar. No podemos tener una fragmentación social, porque esa fragmentación social, ese edificio que yo le dibujaba al principio, donde los ladrillos del medio habían desaparecido, hace que se tambalee la sociedad y se genere la fractura. Y cuando se genera fractura se generan disturbios. Y eso no es bueno, no es una buena noticia. Hablaba usted de formación. ¿No ha decaído la formación en los profesionales en estos tiempos? Sí, está claro que, vamos a ver, lo primero de todo es que tenemos que retrotraernos a hace 96 aproximadamente. En el 96 se libera el suelo, llega a Aznar y hace un boom de la burbuja inmobiliaria. Entonces, ¿qué le dicen a nuestros jóvenes en esa época? Le dicen, oiga, ¿y usted para qué va a estudiar en una universidad? ¿Para qué va a estudiar en un FPE? ¿Usted por qué no se dedica a poner bloque de 20? Que como además hace falta que construyamos mucho y hemos liberado mucho suelo y se está generando una burbuja, usted va a ganar 4.000, 5.000, 6.000 sin estudiar, solo colocando bloque de 20 o colocando ladrillo o haciendo unos refilados o perfilados. Claro, cuando acabe esa burbuja nos encontramos con que hay una tasa de desempleo brutal, toda esa profesión no puede ser asumida por otro sector y entonces tenemos lo que tenemos ahora, que son, hemos llegado a tener hasta 6 millones de trabajos, pero vamos, tenemos 3.800.000 parados. ¿Qué pasa con esos 2 millones? Pues esos 2 millones el problema es que se han quedado desfasados completamente. Se han quedado sin formación. Y además están desencantados. Porque claro, si las políticas activas han sido como han sido manejadas ahora, y tenemos por desgracia los casos de los cheques formativos de la formación en Andalucía y en otros sitios donde estaban a través de sindicatos, a través de organizaciones empresariales, pero que no estaban pensados en la realidad de la población, no estaban pensados en la realidad y las necesidades de la sociedad. Y uno cuando se forma, pero no le ve salida a la formación que está desarrollando, se desencanta. Y por eso nosotros cuando hablamos del famoso Pacto Nacional por la Educación, que para nosotros es la ley fundamental que habría que desarrollar en la legislatura, la primera, la que pesa por encima de todo, es el Pacto Nacional por la Educación. ¿Por qué?
Porque la educación lo es todo. La educación es cultura, la educación es recuperar valores, pero sobre todo la educación también es economía, es desarrollo, es modernizar la sociedad. Y en ese Pacto Nacional por la Educación, nosotros por lo que apostamos es por sentar a todos los actores indicados. Y lógicamente los actores que están implicados son los formadores, profesores, estudiantes representados en el caso de los universitarios por ellos mismos y en el caso de los más jóvenes por sus padres, pero por supuesto también los empresarios. Oiga, ¿no es importante saber qué necesita la sociedad? ¿No es importante saber qué nos está demandando la sociedad en su conjunto para formar a profesionales en esos puestos de trabajo que no cubrimos o que tenemos que cubrir con personas de otros países? ¿No será más importante saber cuál es la realidad de nuestras necesidades para adaptar esa educación que, por cierto, nos cuesta mucho dinero, pero está mal gastado? A eso también hablamos nosotros de lo que es la gestión. Es importante tener en cuenta que 2 de cada 3 euros que se gastan en este país se gastan en sanidad y en educación, pero lo mismo están mal gastados. Cuando la percepción que tenemos los españoles es que tenemos la peor sanidad pública, siendo la gran joya de la corona, y en Canarias en concreto tenemos una de las tasas más amplias de abandono escolar, de fracaso escolar, está claro que no estamos haciendo bien las cosas. Está claro que este modelo educativo ha fracasado y está claro que es un modelo obsoleto que tenemos que estar modernizándolo. Yo quiero una sociedad, con todos mis respetos, mejor que la sueca, mejor que la finlandesa, mejor que la noruega, pero con una tasa de desempleo del 4 o del 5%. No puedo tener una tasa de desempleo que en los últimos años, y me hablo de los últimos 30, ya con gobiernos del Partido Socialista, con gobiernos del Partido Popular, ha superado en varias ocasiones el 20%. ¿Cómo podemos tener un paro estructural del 15%? En Canarias, por cierto, del 20%. ¿Cómo podemos tener un paro estructural en esos niveles? Es inasumible. No hay sociedad que asuma esos paros estructurales. Y está claro que eso adolece de un fallo en nuestro modelo de educación. Ha dicho usted Pacto Nacional por la Educación, por lo cual se acabará ya la reforma de la ley educativa que se ha llevado constantemente. Ese es el objetivo. El objetivo es que tengamos una ley de educación, un Pacto Nacional por la Educación, que no dure 4 años, 8 años, hasta que cambie el gobierno y entre el siguiente de turno y estemos hablando que si ética o religión. Lo que nosotros queremos es que el pacto educativo dure al menos una generación y además adaptándose continuamente a las necesidades de la sociedad. Es que cuando uno va a la universidad y va a estudiar, lo que pretende es formarse de la mejor manera posible, convertirse en un ciudadano de pleno derecho y desde luego desarrollar esa acción en el conjunto de la sociedad. Pero en una sociedad que no pueda asumir, por ejemplo, ahora, por poner un ejemplo, los arquitectos, que debido al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ahora mismo pues tenemos un montón de arquitectos que están en el paro. ¿Hace falta formar más arquitectos? Seguramente hará falta, pero en el nivel en el que estamos formando, o a lo mejor necesitamos técnicos en instalación de fibra óptica o en seguridad de redes. La realidad es que el modelo tiene que cambiar, el modelo tiene que ser muchísimo más dinámico y que de luego tiene que estar pensado para una generación. No podemos tener un modelo del siglo pasado para dar soluciones al siglo futuro. No puede ser. De hecho, todos los expertos dicen claramente que seguramente el 60% de los puestos de trabajo que va a haber de aquí a 20 años ni siquiera todavía se han inventado, porque la tecnología avanza a tal velocidad y el que no se adapte se quedará obsoleto. Y desde luego yo quiero una sociedad que sea dinámica y que se pueda adaptar. Pero cuando estamos hablando de la formación profesional, de la formación del trabajador, hemos visto y se ha llevado a cabo por parte de los gobiernos autonómicos esa inyección que se lleva para crear, en este caso, para sacar desempleados, para formar desempleados, un poco para paliar la crisis, porque no hay otro. Pero esa inversión el trabajador no le crea ese aliciente de poderse formar, porque me dirá esto de mí cuando sacan un curso de fontanero plomista. A ver, es que no hay un acorde o no hay un compromiso de la reinserción laboral, no hay un compromiso con las grandes empresas o con empresas de decir vamos a formar la fibra óptica porque vamos a reinsertar a estas personas para que el siguiente paso de terminar ese curso, aquellos que lo han formado, aquellos que se han preparado, pues reinsertarse, tener un puesto de trabajo, que eso es lo que busca el formador, el que quiere formarse. A eso voy. De hecho, le voy a poner otro ejemplo claro. El otro día me reuní con FEMEPA y me comentaban que ellos tienen problemas para encontrar electricistas navales. Algo tan sencillo como un electricista naval. Es verdad que tiene las características especiales de un complejo eléctrico dentro de un barco. Bueno, o sea, a lo mejor es que hay que reciclar a los electricistas que actualmente no tienen trabajo o no tienen salida. A eso nos referimos con la adaptación de las necesidades de la sociedad. Estamos viendo ahora mismo cómo nos llegan a las costas aquí de Gran Canaria plataformas petrolíferas. Bueno, pues me consta que han tenido problemas para encontrar soldadores especialistas porque es verdad que el modelo de offshore, que requiere una serie de cualificaciones específicas, pero podemos trabajar en ellas.
¿Por qué no podemos llevar personas formadas en soldadura normal, soldadura industrial, y las formamos para que tengan los certificados que permitan las ECAs y que permitan que puedan trabajar en plataformas? ¿Por qué tenemos que traer gente de Noruega o traer gente de Inglaterra, como se estaba trayendo, que están ocupando puestos de trabajo que podrían desarrollar nuestros nacionales perfectamente? Yo estoy encantado que venga gente de fuera, lógicamente, a trabajar y a contribuir con nuestra sociedad. Pero es verdad que cuando tenemos una tasa de desempleo como la nuestra y tenemos especialistas que con un pequeño reciclaje, de mayor o menor medida, de mayor o menor grado, se podrían estar ocupando de hacer esos trabajos que son de alta cualificación y de alta remuneración. Cuidado, que eso también es importante, porque eso enriquecería a la sociedad. Porque está claro que el noruego, el sueco, el finlandés, que viene a trabajar, a desarrollar una labor en esas plataformas, o el irlandés o el inglés, cuando acaba de desarrollar esa labor, va a coger sus bártulos y se va a marchar a su casa, a su país. Entonces no va a dejar esos fondos a enriquecer el conjunto de la sociedad canaria. En cambio, si somos capaces de formar a los nuestros en esas especificaciones, podemos conseguir que la sociedad sea cada vez más rica. A eso nos referimos. Y en el caso de la formación profesional, el otro día me comentaban también que tenemos, por desgracia, 6.000 plazas que se quedan todos los años sin poderse cubrir. Hay más demanda que oferta. Nuestros jóvenes quieren estudiar una formación profesional dual, sobre todo en cosas como informática, es decir, muy específicas, muy tecnológicas, pero no tenemos medios, no tenemos instituto de formación profesional para poder cubrir esa demanda de nuestra juventud. Nosotros, por ejemplo, en la Comisión de Educación, y ahí estuve yo personalmente defendiendo también, apoyamos la recuperación del Plan Integral de Empleo en Educación, que básicamente es hacer instalaciones educativas acordes a las necesidades. Y lo que tenemos que tener claro es que cuando se quedan 6.000 jóvenes sin poder estudiar lo que ellos quieren estudiar, que además lo requiere el mercado de esa formación profesional dual. Y digo dual porque lo bueno que tienes es que tienes una relación directa con las empresas, y una vez que salgan de esas prácticas que desarrollan en esas empresas, la mayoría de ellos se quedan, un 80% se quedan, porque es necesario esa formación. Y sin embargo, nos estamos gastando dinero en empresas públicas, en institutos tricontinentales, que yo no le veo ninguna utilidad, porque no la tiene. Mientras que cuando apostamos en juventud, estamos apostando en futuro. Y nosotros, desde luego, esas son las cosas que queremos hacer, que eso es gestionar, priorizar, hacer hincapié en las cosas que nos pueden llevar a mayor riqueza, a desarrollarnos como sociedad, a desarrollarnos como conjunto de seres. A mí me parece muy triste que cuando un joven que quiere desarrollar una actividad, porque además el mercado lo requiera, no pueda tener capacidad de poder coger las plazas. Y yo creo que la educación, lo decía antes, es el futuro, es lo más importante. Si no invertimos en educación, hacemos que la sociedad se empobrezca. Yo que he hablado con Albert Rivera un montón de veces, siempre cuando le pregunto que para él cuál sería la política, la ley que realmente él pondría sobre todas, siempre me dice lo mismo: la educación, el Pacto Nacional por la Educación, porque la educación, desde ahí parte todo, recuperación de valores, pero es que es enriquecer a la sociedad en su conjunto. Y es algo que desde luego no hemos tenido estos últimos 30 años, porque al final siempre la educación es la forma de echarse los trastos a la cabeza entre unos y otros. Cada vez que viene un gobierno de turno cambia completamente el nivel educativo, y esto genera, pues porque por ejemplo tengamos jóvenes que hayan pasado por 4 leyes educativas durante su desarrollo formativo. No saben si van a tener reválida, selectividad, repesca o como quieran llamarlo. No lo saben, no saben a qué se van a enfrentar, porque cada vez lo cambian. Y esto no es bueno. Cuando tú a un joven desde que empieza le puedes decir claramente cuál va a ser su itinerario, qué quiere especializarse, qué quiere, qué le pide la sociedad, qué necesita la sociedad, y que él mismo, dentro de las necesidades de la sociedad, pueda elegir donde se sienta más cómodo, yo creo que eso elimina frustraciones. Yo creo que eso lo que genera es autorrealización en los individuos, y desde luego cuando alguien trabaja en lo que más le gusta, se desarrolla mejor y es mejor profesional. Otro de los temas de los datos, sí, la corrupción. ¿Qué va a hacer Ciudadanos para luchar contra la corrupción y qué medidas a tomar para acabar? Que va a ser difícil acabar con la corrupción en la política. Bueno, yo siempre digo lo mismo: lo difícil no es acabar con la corrupción en la política. Podemos tener corruptos. La respuesta que se da cuando se encuentran los corruptos es lo que diferencia a un partido de otro. Lo primero de todo que hay que hacer es despolitizar de una vez por todas la justicia. La justicia tiene que ser independiente, tiene que ser imparcial y tiene que actuar. Por lo tanto, hay que dotarle de medios. Nosotros queremos invertir también, hacer una inversión de 500 millones de euros. Fíjese qué cifras estamos hablando. 500 millones de euros. Son cifras pírricas. En un presupuesto como el nacional, 500 millones de euros no es nada. ¿Pero qué supone que eso? Pues supone una lucha efectiva contra la corrupción. Hay un informe que calcula que la corrupción, y cuando hablamos de corrupción nos hablamos también del capitalismo de amiguetes, nos supone al conjunto de la sociedad 250.000 millones de euros anuales, el 25% del Producto Interior Bruto. Porque corrupción no es solo el señor Bárcenas o el caso Púnica y los sobres del Bigotes, no. Corrupción también es decidir en una empresa en lugar de otra
a pesar de que esa empresa tenía la mejor oferta en todos los sentidos. Y eso está pasando día a día. Recientemente hemos tenido casos de partidos que han gobernado Canarias, donde parece que hay un interés partidista a la hora de dar ciertos concursos, ciertos contratos hacia un lado en lugar de la oferta más óptima. Hablamos de 26 millones de euros para empezar. Lo primero es politizar la política, la justicia, para que pueda actuar de forma libre. Eso es lo primero. Lo segundo es acabar con los aforamientos. No se puede entender que a día de hoy una figura como el aforamiento, que es anacrónica, continúe en nuestro ordenamiento jurídico. Los políticos somos personas normales y por lo tanto tenemos que enfrentarnos a las mismas premisas, a las mismas prebendas y a los mismos sistemas que el resto de los ciudadanos. Lo tercero es acabar de una vez por todas con la figura de ¿cómo se llama? El indulto político. No podemos tener indultados por corrupción política, porque eso genera desasosiego total en la sociedad. No podemos tener ciudadanos que consideren que los políticos están por encima del bien y del mal. Y luego, por supuesto, democracia interna a los partidos. Claro, si hay una obediencia ciega al líder, nadie le va a decir que se está equivocando. Yo le puedo decir que en el Congreso que he podido debatir con miembros de distintos partidos, pues en petit comité te dicen que están bastante en desacuerdo con algunas de las medidas que tienen los distintos líderes. Pero luego no dicen nada porque si no, no aparecen en las listas. Listas abiertas, acabar con los aforamientos, acabar con los indultos de corrupción, justicia despolitizada. Esas serían las primeras. Y desde luego, los partidos tienen que ser también responsables civiles. No me vale eso de yo no sabía, soy el primer engañado, me siento ofendido. No, mire, usted llevaba en ese partido esa persona que nos ha robado a todos y por lo tanto, si no lo paga él con su patrimonio personal porque lo habrá escondido, el partido tiene que ser responsable civil subsidiario. Estoy seguro que desde que los partidos respondan de forma potente, de forma fuerte ante los corruptos internos, se acabaría la corrupción. Me es muy difícil comprender y entender que haya partidos que sepan que tengan corruptos y lo que hayan hecho es taparlos. Ciudadanos no actúa así. Ciudadanos, cada vez que tienen la menor noticia de algún comportamiento irregular, lo que hace es apartar a la gente. Apartarla. Y luego que se explique, que no pasa nada. Y pongo un ejemplo claro. El excoordinador a día de hoy de La Rioja, había trabajado en Panamá. Y este señor salió en los listados de Panamá porque había trabajado en Panamá. Había estado físicamente trabajando en Panamá. Fíjese, un trabajador tiene una cuenta corriente en el país donde estaba trabajando. Bueno, pues solo por aparecer en la cuenta, este señor dejó la coordinación para no hacer daño al partido, para que no mezclasen churras con ¿La dejó él o lo pidió el partido? Sí, la dejó él, inmediatamente. No hubo tiempo ni para pedirse. El partido se lo hubiese pedido, pero es que automáticamente la conciencia moral, la ética, hizo que directamente él se apartara. Y además lo dejó claro, yo no quiero perjudicar al partido. Desde que mezclen, porque si no luego tenemos lo típico de todos son iguales, claro, esto fíjese, había una cuenta en Panamá, claro, el titular es muy bonito, hay que meterse a ver la diferencia. La diferencia es que cierto exministro a día de hoy, no se acordaba que tenía cuentas en Panamá. No se acordaba que había estado como apoderado de 2 o 3 compañías con cuentas en Panamá y en Jersey. Este señor es que estuvo viviendo en Panamá. El ministro no vivía en Panamá. El ministro seguía haciendo labores privadas mientras él ya ostentaba un cargo público. Este señor no ha recibido ni un duro de las arcas públicas. Es coordinador y los coordinadores de las agrupaciones de ciudadanos son voluntarios. No reciben ningún dinero. Ya le digo yo que además orgánicamente es bastante cansado porque tiene que estar dando respuesta a los ciudadanos. Pero en este caso Ciudadanos no se siente solo a la hora de pedir o de tomar la decisión de quitar los aforamientos. Pues sí, porque de hecho nosotros hemos presentado varias enmiendas en distintos parlamentos, entre ellos el Parlamento de la Comunidad de Madrid, y por desgracia Podemos votó en contra. La verdad es que nos hemos sentido solos, porque es una cosa que pensábamos que en este partido, Podemos, que tanto ha ido de la mano de la nueva política y que también iba a luchar contra la corrupción política, y sin embargo en estas cosas pues han quedado en medio de nada. Debe ser que como ya se han quitado la máscara y ya han dejado claro que son partidos anexos a Izquierda Unida, partidos comunistas, legítimo, lícito, pero que también han tenido casos de corrupción, como las tarjetas Black, los casos de corrupción de Andalucía, donde participaban cuando ellos estaban en el gobierno, pues se han debido dejar en la agenda, en lo de luchar contra la corrupción política han debido dejar a un segundo plano. Prefieren seguir vendiendo ciertos ideales, que yo respeto, pero que lo que hacen realmente es engañar a la gente. Es imposible que se puedan contratar a 1 millón de empleados públicos en una legislatura, porque eso supondría en el corto plazo un 30% más de gasto público y un 30% de estamento europeo nos intervendría o nos sacaría. Hemos hablado de educación, hemos hablado de economía, hemos hablado de empleo, hemos hablado de corrupción y hay un papel también importante. Nos quedan 5 minutos de entrevista y en este caso no nos podemos olvidar del papel que juega para Ciudadanos o qué importancia le da a Ciudadanos Canarias.
Pues me alegro que me hagas esa pregunta. Canarias para nosotros es fundamental y además nosotros tenemos una hoja específica para Canarias. Ha habido partidos que han utilizado la palabra Canarias como si son los únicos que pudieran hablar de toda la población de Canarias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos han acusado de que hemos estado en contra del REF. Todo lo contrario. Nosotros queremos blindar el REF. Es más, queremos que sirva para lo que debe de servir, que es para una distribución de la riqueza, para atraer riqueza a Canarias y que, por lo tanto, la ciudadanía viva mejor. También nos han acusado de que queríamos acabar con los cabildos. Todo lo contrario. Los cabildos es una institución que ya tiene sus competencias muy claramente específicas y por lo tanto nosotros las queremos defender. Pero además abogamos por la quinta libertad aérea, que nos parece una manera de generar riqueza. Y también queremos recuperar el sector primario, no solo con las ayudas al plátano, que nosotros las hemos defendido, sino que además el resto de los sectores agrarios, que también se quejan de que no reciben los mismos tratamientos que el plátano, nosotros queremos que tengan esa doble paga que también tiene el sector del plátano. Eso es nuestro primario. Por supuesto, la pesca. Nosotros hemos hecho una enmienda en el Congreso para que se aumente la cuota de pesca del atún rojo, que actualmente habíamos caído en picado. Se quejaban el sector de pesquero canario de que hemos sido los grandes olvidados del Gobierno y del Ministerio de Pesca. Y nosotros hemos presentado una propuesta para que se aumenten esas cuotas acorde a las necesidades de nuestro sector. También queremos meter a nivel fiscal, y esto es una medida que sobre todo a mí me parece muy importante porque nos acoge a todos, y es, igual que tiene Ceuta y Melilla una deducción de un porcentaje del IRPF, que eso es dinero que se va directamente a los bolsillos del conjunto de la población, nosotros queremos que Canarias tenga un 10% de deducción, porque además consideramos que eso no es un privilegio, sino que es una forma de igualarnos a todos. Y ya que estamos hablando de transporte, que también es uno de los problemas que tenemos, actualmente, y por fines partidistas, no se le escapa a nadie, parece que por fin nos van a hacer caso en la famosa tarifa plana. No podemos permitir que nuestras islas no capitalinas tengan que sufrir ese doble coste de insularidad. Ya lo sufrimos nosotros desde las islas capitalinas, pero desde luego islas como Fuerteventura, como Lanzarote, como el Hierro, como La Gomera o como La Palma tienen que además sufrir ese doble coste. Y nosotros defendemos, como no puede ser de otra forma, que tengamos una tarifa plana. Porque el porcentaje de residentes, el descuento de residentes está muy bien, pero depende de la tarifa que te dé la compañía aérea. Y como nosotros tenemos claro que hay que defender en Europa y no que nos gusta hacer demagogia, lo que vamos a instar es, desde luego, a negociar con Europa una tarifa plana que sea ecuánime, que sea justa y que nos permita a todos los ciudadanos de Canarias poder movernos sin ningún problema. Y, por supuesto, y perdóname, don Francisco, las ayudas al transporte para la alimentación. Es fundamental. Nosotros apostamos también por la autonomía alimentaria y, como no puede ser de otra forma, apostamos por el sector canario. Pero también entendemos que hay que ayudar también tanto a la exportación de nuestros productos como a la llegada de lo que nos hace falta. En un minuto, que va a ser un poco difícil, pero bueno, estamos ya fuera de tiempo, pero tampoco me gustaría despedirlo, sino decirle a don Saúl Ramírez, candidato al Congreso de los Diputados, por Ciudadanos, por la provincia de Las Palmas, el voto indeciso, el ciudadano que está ahora indeciso, ¿a quién votar? Me gustaría que se dijera al electorado, al ciudadano, especialmente de esta isla redonda, la isla de Gran Canaria, pues que tiene que el 26 de noviembre tomar la decisión y darle la confianza al ciudadano. Pues yo dejaría claro dos cosas. El 26 de junio tienen que decidir entre un partido que lo que quiere es venderles humo, que les va a decir que quieren acabar con la casta, eso sí, luego ellos solo piden 7 ministerios, el CNI, la televisión española, con promesas que saben que no van a poder cumplir. Y les diría claramente que mirasen cuál era su referencia hace 5 meses, que era Tsipras, que era Varoufakis, que era Grecia. Y tienen que elegir entre otro partido que, por desgracia, está instalado en el inmovilismo, en la autocomplacencia. Creen que lo han hecho muy bien, creen que el camino a seguir es el que están siguiendo ahora y no quieren escuchar nada de cambios a mejor. Ante esos hay un partido que desde el centro quiere liderar una gran coalición tanto a la izquierda como a la derecha para hacer las reformas necesarias. Hemos demostrado que somos capaces de sentar en la mesa a los partidos y queremos sentar a los partidos para llegar a un acuerdo y un consenso. Ciudadanos, estas elecciones será el voto útil y nosotros le pedimos la confianza para que poder demostrarles que realmente desde la gran coalición, desde los partidos constitucionalistas, podemos desarrollar lo que queremos que sea España, la cuarta potencia económica y, por supuesto, generar riqueza para poder distribuirla entre todos. Don Saúl Ramírez, candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas por Ciudadanos, gracias por estar con nosotros. Un placer, como compartiendo siempre. Este tiempo de entrevista, este tiempo de información a los vecinos y vecinas, especialmente de esta isla redonda, la isla de Gran Canaria. Me siento como en casa y de verdad que es un placer, don Francisco. Estoy encantado cada vez que me invitan poder venir y espero que me sigan invitando. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.